El alma mater de todo esto es, bueno, en realidad son las lengüetas. La armónica entra en la categoría de instrumento aerófono de lengüeta libre. Pero de esto vamos a hablar en otro video cuando hablemos de la mecánica. Hoy vamos a hablar de cómo funciona la armónica mecánicamente. ¿Qué es eso de instrumento aerófono de lengüeta libre? ¿Por qué vibran las lengüetas? ¿Por qué están orientadas de determinada manera? Y varios etcéteras más que, de nuevo, nos van a ayudar a entender un poco cómo funciona la armónica. Y en base a eso vamos a pensar algunos ejercicios e ideas para que practiques y quizás te ayuden a mejorar el toque. Vamos por parte. Esto de instrumento aerófono de lengüeta libre. Los instrumentos se pueden dividir de varias maneras. La más común es según el método de producción de sonido. El sistema Hornbostel-Sachs propone 4 grupos principales que a su vez se subdividen en otros grupos. Los cordófonos, donde el sonido se genera haciendo vibrar cuerdas, que pueden ser de cuerda frotada, pulsada o golpeada. Los idiófonos, que son instrumentos que vibran en su totalidad y pueden ser golpeados, frotados, chocados, raspados o sacudidos. Los membranófonos, en los cuales el elemento vibrante es una membrana tensa, un parche que puede ser sintético o de cuero. Y los aerófonos, en los cuales el sonido es generado por la vibración del aire y se subdividen a su vez en 2 grupos. Vientos de metal, en los cuales el sonido lo genera la persona que ejecuta, y vientos de madera, en los cuales el elemento vibrador es parte del instrumento. Estos, los de madera, a su vez se subdividen en vientos de bisel, con o sin conducto, de lengüeta simple, de lengüeta doble o de lengüeta libre. No te dejes engañar por el nombre. Aunque la lengüeta sea metálica, entra en la familia de vientos de madera porque el elemento vibrador que genera el sonido está dentro del instrumento. Con el correr de los años, Sachs también agregó la categoría de electrófonos, que son instrumentos que generan el sonido por medios electrónicos como el sintetizador o el theremin. What are you doing? Playing the theremin. Habiendo entendido lo de aerófono, ahora, ¿cuál es la diferencia entre lengüeta simple, doble o libre? En el caso de la lengüeta simple, como es el ejemplo del saxo o el clarinete, tenemos una sola lengüeta, que es el elemento vibrador, sujeta por su base a una boquilla. La lengüeta genera un sonido y la afinación de ese sonido va a variar según distintos factores del instrumento. En el caso de instrumentos de lengüeta doble, como el oboe, el fagot o algunos tipos de gaita, tenemos 2 lengüetas sujetas entre sí y de nuevo la afinación va a variar según otros elementos del instrumento. En cambio, en los instrumentos de lengüeta libre, como el acordeón, el bandoneón, la melódica, el armonio y, por supuesto, la armónica, la lengüeta no vibra contra una base ni contra otra lengüeta. El instrumento se encuentra lleno de lengüetas afinadas cada una con notas distintas que vibran individualmente al ser excitadas por el aire. Y además cada una de estas lengüetas se encuentra sujeta a un extremo y reposa sobre un agujero sobre el cual oscila. Ahora, ¿cómo hacemos que cada lengüeta vibre? Bueno, sí, soplando y aspirando, pero ¿da lo mismo el direccionamiento y posicionamiento de cada lengüeta? ¿Qué es lo que hace que una lengüeta específica suene cuando soplamos y otra específica cuando aspiramos? Para responder a estas preguntas estoy hablando con Francisco Neminia, que es estudiante de física, investigador de la CONAE, bailarín y armonicista, y cuando me empezó a responder casi entró en pánico. Me habló de mecánica de los fluidos, separación de capa límite, el principio de Bernoulli, flujo laminar y turbulento. Al principio no entendía nada, pero de a poco pude ir sacando algunas cosas en limpio que espero poder transmitir de manera clara, correcta, entendible y dinámica. La primera duda tenía que ver con el posicionamiento de las lengüetas. Por algún motivo, muy al principio creía que las lengüetas vibraban al recibir el aire, podríamos decir de frente, como del lado no sujeto. Pero al mirar la distribución de las lengüetas dentro del instrumento, me di cuenta que no. Las lengüetas que suenan cuando soplamos son las que están en el reed plate superior. Y si vemos hacia adentro, podemos ver que las lengüetas están del lado interno del peine, con el remache del lado cercano a la boca. Por el contrario, las lengüetas que suenan al aspirar están por fuera del peine y con el remache del lado más alejado de la boca, del lado externo de la armónica. Por lo tanto, podríamos decir que el aire se mueve por encima de la lengüeta y de atrás hacia adelante, entendiendo atrás como el remache y adelante como el extremo libre. Esto tiene una explicación y es el principio de Bernoulli.
Los Bernoulli fueron una familia de artistas, comerciantes, políticos, matemáticos y físicos suizos, de los cuales uno, Daniel, sentó la base de la hidro y la aerodinámica, más conocidas como mecánica de los fluidos. Lo que dijo fue que al subir la velocidad de un fluido, en este caso el aire, desciende la presión hidrostática. Oye, despacio, cerebrito. Cuando la lengüeta se encuentra inmóvil, sufre la misma presión de ambos lados. Pero al soplar por encima de ella, la presión de la parte superior disminuye, rompiendo ese equilibrio y generando que la presión de abajo empuje hacia arriba, moviendo la lengüeta hacia arriba. Para graficar esto, podríamos agarrar una tira de papel, posarla por debajo de la boca y soplar a distintas velocidades. Recordemos, a mayor velocidad, menor presión. Por lo tanto, si soplo muy despacio, no voy a generar un cambio de presión suficiente como para que el papel se mueva. A medida que vaya aumentando la velocidad, el papel irá elevándose y cuanto más rápido vaya, más empezará a vibrar. Por supuesto, la velocidad a la que deba soplar para generar el efecto deseado dependerá del material y el peso del elemento. A partir de acá se empiezan a abrir un montón de pestañas debido a la complejidad de la mecánica de los fluidos. Se juegan elementos como la separación de la lengüeta con el reed plate, la inclinación de la lengüeta, el tamaño de la celda, la velocidad del aire y varios etcétera más. Pero detengámonos en esto de la velocidad del aire, que es lo que nos va a ayudar a entender mejor cómo y por qué generar un buen sonido en cada lengüeta. Fíjense qué pasa con el papel si soplo demasiado fuerte. Empieza a vibrar como descontroladamente, ¿no? ¡Esto se va a descontrolar! Esto tiene que ver con el tipo de flujo que generamos con el aire. Say what? Cuando una corriente se mueve de forma pareja por un tubo, se genera lo que se llama flujo laminar. Todo el fluido se mueve en la misma dirección y con la misma velocidad, casi como en bloque. Ahora, si esa corriente va demasiado rápido por el mismo tubo, se genera lo que se llama flujo turbulento. Se dan cambios de presión y dirección, generando turbulencias. La diferencia la podríamos apreciar con una manguera de uso casero y una manguera típica de bomberos, comparando cómo sale el agua de cada una de ellas. ¿Cómo afecta esto a la lengüeta? Bueno, el flujo turbulento implica distintos cambios en la presión sobre la lengüeta, lo que genera distintos focos y velocidades de empuje desde abajo. En cambio, si logramos un flujo laminar con nuestro aire, vamos a generar un cambio de presión más parejo que se traduce en una vibración más homogénea de nuestra lengüeta. Probablemente estés pensando, todo muy lindo, pero ¿cómo logro un flujo laminar con mi aire? Y es una excelente pregunta. ¡Qué buena pregunta, Mario! No hay una relación directa o una fórmula mágica entre entender y hacer. Que entendamos que es un flujo laminar no necesariamente quiere decir que lo podamos lograr al instante. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Pero conocer el término nos puede ayudar a visualizar mejor eso que necesitamos. Por lo general, para enseñar este tipo de instrumentos solemos usar disparadores, imágenes comparativas que nos acerquen a la técnica deseada. Una idea puede ser la de aire caliente versus aire frío. El aire caliente es ese que usamos para calentarnos las manos un día de bajas temperaturas. Y el aire frío es ese que usamos quizás para enfriar un plato de comida que está muy rápido antes de comerlo. Esta imagen nos ayuda a visualizar de dónde viene el aire. El aire caliente es el que vamos a usar. Pero si además le sumamos la idea de flujo laminar como un bloque de aire parejo y lento, quizás terminemos de encontrarle el punto, porque podemos usar aire caliente y rápido, pero necesitamos aire caliente y lento. Otra buena idea podría ser experimentar con distintas formas de soplar con la tira de papel. En ese caso es importante recordar que la fuerza va a depender de elementos como el material, el peso y el largo del elemento. Por lo que esto sería más un experimento para probar alternativas que para trasladarlo literalmente a la armónica. Es un poco como el encerar pulir de Karate Kid. No estamos haciendo exactamente lo que vamos a hacer cuando toquemos el instrumento. Faltan un montón de variables. Pero sí estamos acostumbrando a nuestro cuerpo y reconociendo las distintas maneras para después llevarlas al instrumento y ver cuál de todas esas es la que mejor funciona. Encerar, pulir. Por supuesto, una vez que reconozcamos esas distintas maneras, hay que llevarlas al instrumento y probarlas para escuchar esas diferencias. Y bueno, hasta aquí el video de hoy.
Por supuesto que acá hay un montón de información simplificada, pero no apuntamos a hacer un paper científico, sino a explicar cómo funciona el instrumento y que eso con un poco de suerte nos ayude a sacarle más provecho y más el jugo. Ya sabes, si el contenido de la Escuela de Armónica te gusta y te gustaría ver más y más seguido, ya sea en Instagram, Twitch, YouTube o Spotify, podés darnos una mano con donaciones a través de los links en la descripción. Y también podés comprar nuestro merchandising y material de estudio en nuestras tiendas digitales. Si querés empezar a tomar clases particulares desde cualquier lugar del mundo, no dudes en escribirnos y empezás ya. En la Escuela de Armónica nos vamos a ajustar a tus inquietudes y necesidades para que el proceso de aprender a tocar sea también divertido, además de efectivo. No olvides seguirnos en nuestras redes. En Instagram tenemos desde memes hasta tips y videos musicales. En Twitch hacemos transmisiones, ya sea charlando, viendo información de la armónica o con alumnos tocando. Y en YouTube se viene cada vez más contenido. Mi nombre es Tomás González, esto es la Escuela de Armónica, nos vemos la próxima.